Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, de leerla, analizarla, meditarla, entenderla, creerla, pero sobre todo obedecerla, Señor. Danos sabiduría para aplicarla a nuestra vida. Bendícenos en este rato de lectura bíblica, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 3. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer esas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio bautiza y todos acuden a él. Juan les respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo
que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Sí, Anita. Capítulo 4. Ok. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua, que el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro
y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. 2 días después Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaún había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvió a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó, lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En aquellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era de reposo.
Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanente en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a éste sí lo recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único?
No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: Ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: Hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto quería. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaún. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos, y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra donde iba. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué es lo que haces? Pues nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito:
pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir del cielo he descendido? Jesús les respondió, no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no le concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió, Señor,
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12? ¿Y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esta fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está este? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona, pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraron y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Acaso no le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió, tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió, hice una obra y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Algunos de Jerusalén decían, ¿qué? ¿No es este al que buscan para matarlo? Pero véanlo hablar tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, a mí me conocen y saben de dónde soy y que no he venido por mi cuenta. Pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo y él fue quien me envió. Y aunque procuraban aprenderle, ninguno le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él, entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran, pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron, ¿y a dónde se irá este que no podemos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa eso de que me buscarán, pero no me hallarán?
y que a donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Jesús, algunos de la multitud al oír estas palabras decían: en verdad, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos otros decían: ¿y de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Acaso no dice en la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso mano encima. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esa gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Y los fariseos le respondieron: ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Cada uno se fue a su casa. Anita. Ok. Ok. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus No, el 8. discípulos... El 8, Anita. Ólala, perdón. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. En otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿y dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí,
ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie lo aprehendió, porque aún no había llegado su hora. Una vez más Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Luego de que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham, pero ahora intentan matarme. A mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios, esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto les digo,
que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ¿ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se lo he dicho y ustedes no escuchan.
¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas. Cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió,
Ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús les respondió, yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús les respondió, ¿y no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, ¿tú blasfema a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron aprehenderlo, pero él se escapó de sus manos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando a Juan, y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaban que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas al Padre, Dios te concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó y
deprisa fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los discípulos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron y decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los discípulos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los discípulos, los judíos, dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que están dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros, ¿ustedes qué creen? ¿Vendrá a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestaran. Amén. Bueno, oremos. Ya van 4 horas de lectura bíblica. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das de acudir a tu palabra, Señor, de deleitarnos en ella, de leerla, Señor, y permite que podamos de verdad guardarla en nuestra mente y aplicarla en nuestro corazón, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Para eso necesitamos tu iluminación, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Y que este día también que nos regalas lo vivamos para honra y gloria tuya, Señor. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, un feliz día. Amén. Dios les bendiga. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudían a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre.
Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles los servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Llegaron a Cafarnaún y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga, «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo, «Cállate y sal de este hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos se están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirvas de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Sí. Algunos días después Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa,
Se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no está permitido hacer? Jesús les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Amén. Quedamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, para el día de mañana entonces. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta hora que hemos dedicado a la lectura de tu palabra, Señor. De verdad te pedimos, Jesús, que tú obres en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y que podamos comprender, asimilar tu palabra en nuestra vida y ponerla en práctica en el día de hoy, Señor. Bendícenos a todos en nuestra jornada diaria. Derrama de tu gracia y de tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad.
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.